Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy nos encontramos con el licenciado Ricardo Salgado, jefe académico de la carrera de Relaciones Internacionales y Derecho en Unitec San Pedro Sula. El licenciado ha sido un profesional destacado en muchas otras áreas relacionadas con relaciones internacionales y no solo eso. Desde que era estudiante ha sido destacado y siempre busca fortalecer y extender más sus conocimientos. En su formación académica, el licenciado es graduado de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Honduras desde el 2017. Es especialista en coordinación de políticas públicas, design thinking, gobernabilidad, gerencia política y gestión pública. Cuenta con múltiples diplomados y ha sido autor de capítulos de libro y artículos académicos sobre políticas sociales. Y en su formación profesional, el licenciado, previamente a ser jefe académico, fue vicecónsul en el Consulado General de Honduras en Veracruz, México, Secretaría de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Fue subdirector en la comunidad e iniciativa Sustenta Honduras, investigador en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fue oficial en asistencia de la Administración Pública en Honduras y finalmente como oficial de marca en Honduras, Estrategias y Comunicaciones. En este podcast trataremos de encontrar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué medidas de protección y prevención implementa el gobierno de Cancún como estrategia colaborativa con las instituciones y ONGs en el marco de garantizar un turismo seguro y responsable para prevenir la explotación sexual infantil? ¿Y quién mejor para ayudarnos a descubrir la respuesta que nuestro jefe académico, que fue vicecónsul en México desde 2021 a 2022, teniendo en cuenta que su jurisdicción estaba en la ciudad de Cancún? Bienvenido, licenciado, gracias por brindarnos su tiempo y acompañarnos. Muchas gracias, un gusto. Bueno, iniciaremos esta ronda de preguntas. Como primera pregunta tenemos, ¿cuál fue su enfoque principal durante su tiempo como cónsul en relación con la prevención y el combate de la trata de niños para la prostitución infantil en Cancún? Bien, a mí me tocaba el Consulado General de Honduras en Veracruz para que entiendan un poco cómo estaba organizada la estructura de protección y defensa de derechos humanos de Honduras en el exterior. En el caso de México hay 8 oficinas consulares, entre ellas están consulados generales, la sección consular que está en Ciudad de México y agencias consulares. Al sector de Quintana Roo, que pertenece Benito Juárez, que es el municipio al cual pertenece la ciudad de Cancún, le correspondía a la agencia consular de Honduras en Tenosique, Tabasco. Pero al ser agencia consular, nosotros éramos como su jefe inmediato, el Consulado General de Honduras en Veracruz, respecto a las acciones que ellos tomaban. Entonces quizás la atención directa era de la agencia consular, sin embargo la atención indirecta y el control sobre la jurisdicción en el cual estaba Quintana Roo nos correspondía a nosotros, en temas de protección, en temas de emisión de documentos y demás. En Cancún, sí, los últimos meses del año 2021 recibimos bastantes, no sé si la palabra sea denuncia, pero sí llamados de parte del DIF, que es muy similar a lo que en Honduras se conoce como INAF, que es como la Dirección de la Niñez y la Familia en México, y allá se compete en 3 niveles según el nivel del Estado. Corresponde al nivel municipal, al nivel estatal y al nivel nacional de la Federación Mexicana. Entonces sí recibimos bastantes comunicaciones de parte del DIF municipal de Benito Juárez, Cancún, al cual está compuesta Cancún, no solamente sobre el tema de la niñez y el tema de protección de la niñez, sino sobre temas de trata de personas, tráfico de migrantes, temas turísticos incluso, temas de denuncias públicas, muchos temas relacionados. Entonces el enfoque principal que nosotros como Consulado General teníamos siempre es el tema del derecho humano, el tema de resguardar la integridad tanto física como moral y ética de la persona y poder tener una mayor protección y sentir realmente que había una institución, es decir, el Estado hondureño, como ente protector para poder cuidar y resguardar cualquier situación que a esta persona se le presentase. Casos particulares, en las noticias ustedes van a encontrar un montón de casos, incluso, hubo un caso de un niño menor de 3 años, 4 años creo, si mal no recuerdo, que lo encontraron en una carretera solo. Y era un niño que literalmente la mamá o el papá había pagado un coyote, un pollero, como se le llama en México, un traficante, para que lo trasladara de Honduras hasta Estados Unidos. Sin embargo, el niño llegó a caer en un proyecto, por así decir, o programa de trata de personas que estaba en la región de la península de Yucatán.
y al niño se le logró localizar en Veracruz. Para que los pongan como en contexto, el niño, o sea, venía de Gracias a Dios y lo encontramos nosotros en La Ceiba, digamos. Entonces las distancias no eran como que tan cercanas como para decir, el niño salió de la casa y el niño venía de Tegucigalpa, digamos. No era como, sí, lo encuentro yo en la colonia tal, aledaña a la colonia donde el niño salió, pero una cuestión es que el niño se movió de Tegucigalpa, se movió de Gracias a Dios y lo encontramos nosotros en Atlántida, La Ceiba. Entonces, sí habían situaciones que muchas veces los mismos padres de familia ponen en riesgo a los hijos solo con la idea de llegar o a México o de llegar a Estados Unidos. Entonces como que no ponían en contexto la cuestión de que el niño realmente podía sufrir un riesgo sumamente grande. Sí es un problema bastante crítico y no es solamente un tema de problema de gobierno, sino un tema también del núcleo familiar, que es la parte toral de la sociedad. Ponen en riesgo a un menor de edad, a dos menores de edad, y era muy común encontrar, por ejemplo, en tema migratorio, a niños de 15 años cuidando a un niño de 8 años. Y era súper normal ese tipo de situaciones, y a veces hasta recibíamos amenazas de parte de los padres o coimas que nos querían pagar los padres para que los niños pudiesen salir de la estación migratoria, por ejemplo, o del resguardo del DIF, en el cual pertenecían en ese momento la jurisdicción por tema de protección de la niñez. Entonces el enfoque siempre, el enfoque al respeto a los derechos humanos, resguardo de la integridad física, moral y ética de la persona y la protección en general de esa niñez que tenía una situación precaria en ese momento y necesitaba protección inmediata. Muchas gracias, licenciado. Podemos pasar con la siguiente pregunta. Bueno, desde una perspectiva de políticas públicas, ¿qué medidas se han implementado para garantizar la protección de los niños y su bienestar en el contexto de la prostitución infantil? ¿En cuanto a nivel México o en cuanto a nivel Honduras? México. Bueno, en cuanto a nivel México, como les comentaba, los 3 niveles del Estado pueden emitir las propias políticas públicas o políticas sociales. En el caso municipal, por ejemplo, en la región, la alcaldía municipal de Benito Juárez, al cual pertenece Cancún, tiene una directriz que parte también de una iniciativa del DIF sobre el sistema de protección. Incluso existe un programa que se llama CIPINA, que es un sistema de protección para la infancia, niñez, niños y niñas y adolescentes. Entonces sí tienen un enfoque muy integrado, pero llega hasta ahí. O sea, sí tienen el enfoque y la política pública de cómo se va a realizar, pero de que se realice ya es otra cuestión. Y ese es un problema general de toda la región latinoamericana. Dentro de las políticas públicas existen 4 procesos principales para que puedan realizarse. Los últimos 2 son monitoreo y evaluación, porque pasa la etapa de creación, ejecución, monitoreo y evaluación. Y dentro de cada uno de esos 4 existen 2 o 3 procesos que no es importante que los mencionemos, pero sí que entendamos esos 4 principales, y siempre nos quedamos en las políticas públicas en la ejecución, pero no vamos a la etapa de monitoreo ni a la etapa de evaluación. En Honduras existen pocos especialistas en la parte de monitoreo y evaluación. En México sí existen, por ejemplo, pero son muy teóricos, son muy de la construcción teórica, pero no de la construcción empírica, es decir, de cómo se aplica en la realidad, cómo se ejecuta en la vida real, cómo se monitorea en la vida real y cómo se evalúa en la vida real. Entonces esos son uno de los principales problemas que se encuentran. Existen políticas públicas, como les mencioné, ese programa de CIPINA, es un programa pues incluso municipal, estatal y federal. Sin embargo, cómo se monitorea y cómo se evalúa es otra cuestión. En cuanto a Honduras, que no fue solicitado, pero en cuanto a Honduras, pues tenemos ahí una ley marco de protección social de 2012 que sí protege a la niñez, sin embargo no evalúa todo el contexto, todo el entorno en el cual el niño está desarrollándose en diferentes aristas, como ser tráfico de personas, prostitución, por ejemplo, y sí son cuestiones que, por ejemplo, el Código Penal, la reforma del Código Penal, sí establece como castigos en cuanto a qué cantidad de años y demás, pero no establece un sistema de protección para la persona que fue violentada por un tema de prostitución o por una persona que fue violentada por medio de tráfico de personas, por ejemplo. Entonces, tenemos también la otra cultura fuera del tema de las políticas públicas, de la contingencia más que de la prevención. O sea, y tenemos el problema, ¿cómo lo contenemos? Pero no es como tenemos el problema, ¿qué hacemos para que no vuelva a existir ese tipo de problemas? Entonces, es otra cuestión que nosotros como latinoamericanos lo tenemos muy arraigado, pero pues hay iniciativas muy buenas. Ustedes pues tienen la oportunidad de conocer estas cuestiones de primera mano y poder cambiarlas cuando lleguen a un puesto no de alto nivel incluso, sino de un nivel donde ustedes realmente tengan un poder de toma de decisión
y puedan realizar acciones que puedan cambiar cierto rubro, cierto contexto o entorno en el cual están desarrollándose. Bueno, como siguiente pregunta, tenemos, dado a su conocimiento en asuntos consulares, ¿cómo considera que la cooperación entre los gobiernos, las instituciones locales y las ONG pueden fortalecer las estrategias para garantizar un turismo seguro y responsable en Cancún y prevenir la explotación sexual infantil? Primero, darse a conocer. O sea, darse a conocer, porque muchas veces nosotros nos vamos de un país, por ejemplo, vamos de Honduras y nos movemos a España y no sabemos que hay 3 consulados, por ejemplo. En caso de ¿con quién podría yo recurrir? Y me sucedía mucho, por ejemplo, yo hacía recorridos en centros penales o hacía recorridos yo en instancias judiciales previo a la emisión de un juicio, y siempre me encontraba un hondureño que no tenía protección de parte de un consulado. Y por ejemplo, según la ley de servicio diplomático, la ley de servicio exterior de Honduras, una de las funciones de un funcionario diplomático y consular es velar por la protección del hondureño en el exterior. Incluso en la Convención de Viena sobre el tema consular y sobre el tema diplomático así lo establece, que no se puede, por ejemplo, realizar un juicio si no está presente un funcionario consular o un funcionario diplomático que proteja a ese extranjero en el exterior. También nos llegó un punto de invalidar procesos judiciales porque no estaba presente un miembro del servicio consular o del servicio diplomático que protegiera o resguardara esa integridad del hondureño como extranjero. Entonces, darse a conocer puede ser una primera etapa, que es una función mucho más efectiva. La segunda, la especialización del servicio diplomático y consular, es muy importante porque, o sea, hay casos, y no solamente ahorita, sino desde hace mucho tiempo, que hay personas que no tienen absolutamente nada que ver en el área de las ciencias sociales incluso, y son cónsules, son vicecónsules, son miembros de la sección consular y demás, primer, segundo, tercer secretario, o vicecónsul, agente consular, agregado consular y demás, que no tienen la experiencia, que no está mal incluso porque hay personas que no necesariamente requieren de un título para poder ser muy sabias o conocedores sobre algún tema o tópico particular, pero pues tampoco nosotros vamos a... Es como que un internacionalista esté como médico. O sea, para eso yo estudié para ser internacionalista y me estoy estudiando para ser médico, por ejemplo, y cada quien en su rubro. Que no está mal, por ejemplo, que, ok, sí hay un médico, pero quizás las aptitudes o las actitudes que ese médico tenga para poder accionar y tener una respuesta inmediata en un entorno social no vayan a ser, similares a la de una persona que sí se preparó para ello. Entonces, en esa parte podría ser un segundo elemento para que el servicio consular y diplomático de Honduras tenga un carácter mucho más efectivo y eficiente también en sus funciones. Muchísimas gracias. A continuación, la siguiente pregunta. Licenciado, y como última pero no menos importante pregunta, ¿podría usted compartirnos alguna experiencia o caso que haya destacado en su labor para abordar en este grave problema en la región? Las mesas de negociación que existían, a mí me tocó representar al Estado hondureño en esas mesas de Cipina, por ejemplo, y sí se logró establecer una ley marco presentada por medio del Estado de Veracruz para proteger a las personas en este tipo de situaciones, no solamente que estuvieran en riesgo social, sino de que estuviesen en un proceso de contingencia, no solamente de contingencia, sino de prevención. Ok, el problema está, ya sabemos que el problema está, pero ¿qué acciones o qué medidas nosotros vamos a y debemos realizar para que este problema se prevenga? Entonces no es solamente de, ok, creamos la mayor cantidad de espacios para que las personas sean resguardadas en su integridad, espacios comunes, por ejemplo, sino también, ok, la persona tiene un problema o posibles personas tienen este tipo de problemas, vamos a nosotros contratar psicólogos, no el Estado hondureño, sino el Estado de Veracruz, por ejemplo, el Estado mexicano, a contratar psicólogos, a contratar especialistas, a contratar pediatras, a contratar personas especialistas de las áreas de la salud, por ejemplo, a crear infraestructura para que la persona salga de ese tipo de espacio, en el caso de prostitución o trata de personas, rescatarlo de ese espacio para que la persona pues tenga un proceso de reinserción, por así decir, mucho más amplio y su magnitud de alcance sea mayor. Bueno, decidimos agregar una pregunta más como una pregunta sorpresa, tomando en cuenta más que todo las ODS. Andrea. Sí,
Esta pregunta surgió escuchándolo y pues dado su recorrido y conocer de primera mano como vicecónsul en México, ¿puede mencionarnos un poco de cómo se han adaptado o cómo han trabajado de mano de los ODS para justamente prevenir este tipo de situaciones en México? Dado que nuestra investigación estamos trabajando de mano del ODS 16, que es paz, justicia, instituciones sólidas, y justamente tenemos como objetivo trabajar con las metas específicas 16.2 y 16.5, que hablan de poner fin al maltrato y todo tipo de violencia contra los niños, y la 16.5 como reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Entonces queremos saber en sí qué ha hecho hasta este punto México para trabajar o prevenir esto justo con los ODS. Bueno, creo que México es un referente en ese tipo de aplicación de ODS, en específico el ODS 16 que mencionaba sobre paz, justicia e instituciones sólidas. Sin embargo, los ODS no son actores independientes, por así decirlo, y tampoco es que uno depende del otro, sino son una relación circular constante en, ok, yo paso por el ODS 1, pero es necesario alcanzar el ODS 2, pero también es importante que nosotros alcancemos el ODS 10. Tuve oportunidad de estar en mesas de diálogo con las Naciones Unidas en México y aquí en Honduras también, ya como académico, y o sea, en efecto es poco probable que Honduras llegue al 100% de los ODS. Sí va a alcanzar como 3 o 4 ODS, habían mencionado, en un 70%, pero lo importante es que lleguen a 2030 al 100%. Ok, no se alcanza y se va a alcanzar hasta el 70%, por ejemplo, según predicciones y demás. ¿Qué hacemos nosotros para alcanzar el otro 30% que hace falta? Acciones importantes que el gobierno debe implementar, acciones importantes que el Estado mexicano debe de implementar, la Federación Mexicana, perdón, el Estado de Veracruz debe implementar, el Estado de Quintana Roo debe implementar, y son acciones consolidadas. Dentro de la administración pública, los estudios académicos de la administración pública, pasamos nosotros de 1948, 52, en un proceso de un estado de bienestar, es decir, un estado que nos daba todo a nosotros, un estado consolidado que era el que mandaba y definía todo, hasta una nueva gestión pública en la que estamos ahorita actualmente, como por así decir, los paradigmas en las relaciones internacionales en la administración pública son ese tipo de paradigmas o construcciones teóricas que son que pasan desde un estado de bienestar del 48, 52 hasta la nueva gestión pública, que es en la actualidad, como les mencionaba. Y dentro de esa nueva gestión pública, lo importante es, dentro de la administración central pública, comprender que los problemas no se pueden resolver y no se les puede dar una respuesta a esos problemas solamente desde un actor. Es decir, el Estado por sí solo no va a poder resolver un problema. Es importante que se atiendan, se escuchen, se avalen otros actores como ser sociedad civil, academia, universidades, iglesias incluso, así como sector privado, empresas, sectores productivos y demás, para que puedan proponer soluciones a este tipo de situaciones que se presentan. Entonces no es solamente, ok, voy a resolver el ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento. ¿Cómo lo voy a resolver? El gobierno por sí solo no lo puede resolver. No es solamente decir voy a sacar agua del lago Yohoa y le voy a dar agua a toda la región de la zona norte de Honduras. No, sino voy a generar procesos de discusión con comunidades locales, por ejemplo, comunidades municipales, comunidades departamentales, para poder buscar alternativas y soluciones a este tipo de acciones. Entonces, los ODS sí deben estar correlacionados. Sí existen acciones específicas de parte del Estado hondureño, de parte de México también, para poder dar soluciones particulares. Sin embargo, estamos todavía en ese punto de quiebre, ese punto donde no tenemos una solución ya dada per se para poder decir, lo vamos a resolver de esta manera. No, sino que se va buscando y se debe buscar una alternativa consolidada entre los diferentes actores que componen la sociedad. No solamente el Estado, no solamente la academia, no solamente las iglesias, no solamente el sector empresarial, sino la mayor cantidad de actores implicados entre sí para buscar una solución efectiva por la población en la solución y alcance de estos objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo, por responder las preguntas, ¿verdad? Y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que llegaron hasta este punto.